del lodo, nacidos para formar dentro de sí mismos la angelical mariposa que dirige su vuelo sin impedimento alguno hacia la justicia de Dios. Desgraciadamente estos defectuosos insectos, estas miserables crisálidas, quedan casi todas sin desarrollo alguno y realmente solo vienen a servir de alimento a las entrañas del mundo en que vivimos. Es urgente recorrer el camino de Pedro y ahorcar a Judas en el puente, para tener derecho a hollar el sendero celestial, el camino del Verbo, el camino de Juan. Si en el camino de Pedro fue obligatorio practicar magia sexual, maituna, en el camino de Juan el sexo está absolutamente prohibido. El águila del espíritu con sus vivientes plumas de oro puro, volando altanera por el firmamento estrellado, tiene la costumbre de cazar exclusivamente en los terrenos purgatoriales. Esa águila misteriosa se precipita terrible como el rayo para arrebatar el alma hacia las esferas del fuego universal. Ganímedes transformado en águila fue transportado al Olimpo para servir de copero a los dioses. Resulta imposible entrar en el sendero celestial sin una previa preparación en los terrenos de la región purgatorial. Aquel que entra en el purgatorio interior es marcado en la frente con la letra P. El ángel guardián del purgatorio, con la aguda punta de su espada flamígera, 7 veces escribe dicha letra, en la frente sideral del 2 veces nacido. Procura lavar estas manchas cuando estéis dentro, dice el ángel guardián. El lavatorio de pies simboliza lo mismo. Escrito está que en la última cena, antes de subir al Gólgota, Jesús el gran Kabir lavó los pies a sus discípulos. Las 7 P grabadas en la frente se borran poco a poco conforme el fuego luciférico y todas las semillas de Judas se van eliminando. El carro de plata cargado con múltiples piedras del mismo metal lunar debe ser entregado por la pareja divina Budimanas, debe ser regalado al templo de la Madre Divina. El acto sexual queda prohibido para los 2 veces nacidos, no solamente en el mundo físico, sino también en todas y cada una de las 49 regiones subconscientes. Es imposible hollar el sendero de Juan sin haber pasado previamente por el purgatorio. El camino de Juan es el camino del Verbo. El ejército de la voz se desenvuelve y desarrolla en 9 círculos que se corresponden con las 9 esferas del mundo sensible. Empezando por el círculo inferior, el adepto debe convertirse en ángel, más tarde en arcángel y por último debe ingresar en el reino de los principados. Continuando con el segundo círculo, el adepto debe transformarse primero en potestad, después en dominación y más tarde en virtud. Concluyendo con el tercer círculo, el adepto debe convertirse primero en trono, más tarde en querubín y por último en serafín. Resulta muy oportuno recordar que el maestro fundador de la Logia Blanca en nuestro planeta Tierra, fue precisamente un trono conocido con el nombre de Sanat Kumara. Este hombre vive en un oasis del desierto de Gobi, es de una edad indescifrable, su nombre lo mencionan antiquísimas escrituras religiosas. Cuando un bodhisattva renuncia al nirvana por amor a la humanidad, es considerado 3 veces honrado y después de muchas eternidades y de nirvanas ganados y perdidos por amor a todas las criaturas, al fin se gana el derecho de entrar en un mundo de supernirvánica felicidad. Cuando un maestro quiere reencarnarse para ayudar a la pobre humanidad doliente, emana, proyecta, su alma humana, el bodhisattva, con la orden de que entre en la antesala del mundo, es decir en una matriz. Los bodhisattvas poseen cuerpos solares. Cuando un bodhisattva se deja caer, pierde los cuerpos solares. Se nos ha dicho que los bodhisattvas caídos deben reencarnarse en condiciones cada vez más y más difíciles hasta que al fin después de haber sufrido mucho, vuelven a levantarse. Los bodhisattvas definitivamente perdidos, aquellos que a pesar de habérseles asignado un determinado número de vidas para que se levantaran, no lo hicieron, no supieron aprovechar las oportunidades, ingresan a la involución sumergida de los mundos infiernos por 3 motivos. Primero, haber asesinado al Buda. Segundo, haber deshonrado a los dioses. Tercero, cuentas varias. Por estos tiempos del fin, aquel gran iniciado del pasado Manvantara, llamado en cosmología Manvantara de Padma o Loto de Oro, ha enviado su bodhisattva a la Tierra. El nombre a ese gran iniciado es muy conocido en el Antiguo Testamento, se trata del Jehová bíblico, el ser más exaltado de la antigua cadena lunar, el gobernador de la antigua Tierra Luna. Se nos ha dicho que el bodhisattva del Señor Jehová, nació entre una humilde familia de trabajadores campesinos en cierto país de Suramérica. El bodhisattva del Señor Jehová tuvo una infancia y una adolescencia dichosa, simple y sencilla en el campo, pero ahora es un joven y esto nos preocupa debido al ambiente moderno y a los amiguitos de estos tiempos. Este jovencito vive en estos instantes en cierta ciudad y es claro que está haciendo las tonterías propias de todos los jóvenes de esta época. Si la reencarnación de este bodhisattva resultara un éxito, el gran maestro Jehová podría encarnarse en su bodhisattva para hacer una gran obra. Cuando un bodhisattva renuncia a todos los poderes psíquicos, cuando en forma radical elimina la falsa idea de que necesita algo externo para ser feliz, le viene un conocimiento particular, un resplandor maravilloso llamado en ocultismo Dharma Mega, nube de virtud. Esta clase de bodhisattvas ya no pueden caerse, esta clase especial de bodhisattvas poseen dentro de sí mismos todas las bases del conocimiento, gozan de la paz más profunda, y de sus corazones brota la sustancia del amor. Por el camino de Juan se avanza de base de renunciaciones cada vez más y más terribles. Así como un árbol tiene muchas ramas, así también del camino directo nacen muchos caminos transversales, unos nos llevan a los paraísos elementales donde nos convertimos en genios o devas de la naturaleza. Otros nos conducen hasta las entrañas del cosmos donde podemos transformarnos en dioses planetarios. Otros nos sumergen en la dicha nirvánica, etc. Quienes abandonan el camino directo, quienes se meten por las transversales, tarde o temprano tienen que reencarnarse para volver al camino de Juan, al sendero celestial, al camino recto.
La omnisciencia y la omnipotencia son cualidades muy codiciables y confieren terribles poderes sobre toda la naturaleza. Si renunciamos a estos tremendos poderes, sobreviene la destrucción de ciertas semillas que en una u otra forma nos traen siempre de retorno a los sucesivos Manvantaras, después de cada gran pralaya. Es urgente saber, es indispensable comprender que el universo es de naturaleza ilusoria. Necesitamos morir, morir y morir en sí mismos y renunciar, renunciar y renunciar y dejar de existir en todos los 7 cosmos para tener derecho a ser en el absoluto. Capítulo 36 Historia del maestro chino Cao Feng. El maestro chino Cao Feng entró en el sacerdocio a los 15 años de edad y se ordenó a los 20, en el monasterio de Qinzhou. Cao Feng comprendió que todos los seres humanos son miserables autómatas dormidos y se propuso cuanto antes despertar conciencia a través de la ciencia de la meditación. Cao Feng realizó sus primeros trabajos bajo la inteligente y sabia dirección del maestro Tuan Xiao, quien le enseñó a trabajar con el Huatou, frase misteriosa. ¿Dónde estaba yo antes del nacimiento? ¿Dónde estaré después de la muerte? Cao Feng se propuso trabajar con este Huatou pero no pudo concentrar su mente a causa de la bifurcación de esta frase. Su mente se dividió en muchas opiniones y conceptos opuestos y Cao Feng sufría hasta lo indecible porque anhelaba con todo su corazón y con toda su alma liberarse del dualismo mental. La experiencia de lo real resulta imposible mientras la esencia, el Buddhata, el alma, esté embotellada entre el dualismo intelectual. Las opiniones contrapuestas, el batallar de los conceptos opuestos, las ideas antitéticas, corresponden a los diversos funcionalismos ilusorios de la mente. Cao Feng lloraba lágrimas de sangre anhelando desembotellarse de entre el dualismo mental, pero fracasó con el Huatou del maestro Tuan Xiao. Cuenta la tradición que en estado de terrible angustia y desesperación, Cao Feng buscó al maestro Sueyen quien compadecido de su dolor le enseñó el poderoso mantra Wu, exigiéndole diaria información sobre sus trabajos. El mantra Wu se canta como una W. U. Imitando el aullido del huracán entre las embravecidas olas del furioso mar. Durante esta práctica la mente debe estar absolutamente quieta y en profundo y espantoso silencio, tanto en lo exterior como en lo interior. Ni el más leve deseo, ni el más insignificante pensamiento deben agitar el profundo lago de la mente. Las explicaciones del maestro Sueyen eran en verdad tan sencillas y claras que su discípulo Cao Feng cayó en la negligencia y en la pereza, debido a que francamente no necesitaba hacer ningún esfuerzo para comprenderlas. El maestro Sueyen, pese a su acostumbrada dulzura, también sabía ser muy severo cuando era necesario. Cierto día como de costumbre, Cao Feng entró en el cuarto de su maestro, pero entonces este en tono muy severo le dijo, ¿quién ha traído este cadáver en tu nombre? No bien hubo acabado de decir esto le echó de su cuarto. Más adelante Cao Feng siguió el ejemplo de Qin Shan y buscó refugio en la sala de meditación. Las prácticas de la meditación íntima provocan en forma graduada, el despertar de la conciencia, el despertar del Buddhata. El neófito comienza a reaccionar ante las representaciones suprasensibles internas en forma muy distinta, muy diferente a la usual. Comienza por decir, estoy soñando, esto es un sueño. Más tarde exclama lleno de alegría, estoy fuera del cuerpo físico. Mi cuerpo físico está dormido pero yo estoy fuera del cuerpo totalmente consciente y despierto. En cierta ocasión estando Cao Feng fuera de su dormido cuerpo que entre la cama roncaba, recordó con entera claridad meridiana aquel koan que dice, todas las cosas se reducen a la unidad, pero ¿a qué se reduce la unidad? Cuentan las tradiciones chinas que en ese instante su mente se llenó de terribles confusiones hasta el punto que ya no lograba distinguir al este del oeste, o al norte del sur. Al sexto día de estar en ese desdichado estado mental, sucedió que mientras musitaba con infinita devoción las plegarias colectivas en el lumisial de meditación, levantó su cabeza y vio clarividentemente aquellas dos últimas frases misteriosas de ese poema oriental compuesto por el quinto patriarca, Faiyan. Oh, eres tú, a quien yo siempre he conocido, y que vienes y te vas en los 30.000 días de un siglo. Inmediatamente Cao Feng se puso a trabajar con la misteriosa y enigmática frase, ¿quién ha traído este cadáver en tu nombre? Se le había quedado tan grabada en la mente desde aquel día en que el maestro Sueyen la había pronunciado, que era imposible olvidarla. Sentía como si su mente y su personalidad hubieran perecido y como si su espíritu divino hubiera resucitado después de la muerte. Se sentía feliz, como si le hubiesen quitado un enorme y pesado fardo de encima. Entonces contaba 24 años de edad y había logrado el deseo de llegar al despertar de la conciencia en 3 años. Cuando a Cao Feng se le preguntó, ¿puedes dominarte a ti mismo a la plena luz del día? Sí puedo, contestó con firmeza. ¿Puedes dominarte cuando estáis soñando? Su respuesta fue nuevamente, sí puedo. Cuando duerme sin sueño, ¿dónde está el maestro? Cao Feng no pudo hallar respuesta para esta última pregunta y nuevos sufrimientos íntimos afligieron el fondo de su alma. El maestro le dijo, de ahora en adelante no quiero que estudies el budismo ni el dharma, no quiero que estudies nada, ni antiguo, ni nuevo. Solo quiero que comas cuando tengas hambre y que te acuestes cuando estés cansado. En cuanto te despiertes, pon alerta tu mente y pregúntate, ¿quién es el maestro de este despertar y dónde descansa su cuerpo y hacia dónde conduce su vida? Cao Feng ciertamente era un hombre de telema, voluntad, y decidió con entera firmeza que habría de entender esto de alguna manera, aunque en el empeño diera la impresión de ser un idiota para el resto de sus días. Pasaron 5 años de trabajo intensivo. Un día cualquiera cuando trabajaba este punto en medio del sueño, un monje compañero que dormía a su lado, en el dormitorio común del monasterio, empujó inconscientemente la almohada y esta cayó ruidosamente al suelo. En esos instantes sus dudas desaparecieron de inmediato. Sintió con inmensa alegría que había logrado saltar fuera de una trampa.
Todas las frases misteriosas de los maestros y los budas y todos los múltiples problemas del pasado, del presente y del futuro, se volvieron claros para él. A partir de entonces Cao Fen quedó iluminado. Existen dos tipos de iluminación. La primera suele llamarse agua muerta, porque tiene ataduras. La segunda es elogiada como la gran vida, porque es iluminación sin ataduras, vacío iluminador. El primer tipo de iluminación es autoconciencia despierta. El segundo tipo de iluminación, aunque es llamado en la cuarta vía, conocimiento objetivo, conciencia objetiva, trasciende realmente a eso que se llama conciencia. El segundo tipo de iluminación nada tiene que ver con la conciencia. Es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Cao Fen se convirtió de hecho en un turilla porque logró independizarse absolutamente de la mente a través de la meditación de fondo. El mundo es mente cristalizada y por eso es maya, ilusión. Cuando termine el gran día cósmico esta forma ilusoria de la mente se reducirá a polvareda cósmica. Realmente mi persona, las personas, tu persona, las cosas, las criaturas de toda especie, no existen, son tan solo formas mentales ilusorias que deben reducirse a polvareda cósmica. Lo único real es Brahma, el espacio espíritu infinito dentro del cual está contenido el eterno femenino y la monada sagrada. Todo lo demás es ilusión. En algo tenemos que perdernos, millones de seres humanos se pierden en los mundos infiernos, nosotros los gnósticos preferimos perdernos en Brahma. Es urgente impedir que el contenido mental, chitta, adquiera diversas formas, britis, durante la meditación interior profunda. Cuando las olas mentales han cesado y el lago intelectual se ha apaciguado, cesa la ilusión que nos produce el oleaje de los opuestos y viene la experiencia de lo real. Cuando el espacio espíritu infinito llamado Brahma asume alguna forma para hablar a sus avataras es entonces Isvara, el maestro de todos los maestros, un Purusa muy especial, desprovisto de mente, exento de sufrimientos, de acciones, de resultados y deseas. El intelecto luciférico lo único para lo cual desgraciadamente sirve es para atormentarnos con el incesante batallar de los opuestos. Cao Fen se liberó de la mente y se convirtió en un turilla. Capítulo 37 La pasión de Alayaj. El omnicósmico y santísimo Alayaj nació en el Irán en el año 857 y fue nieto de un devoto del gran maestro Zoroastro. Alayaj fue iniciado en los grandes misterios del sufismo. Cuentan las tradiciones árabes que cuando cumplió 40 años de edad, estuvo en franco desacuerdo con los juristas y tradicionalistas ortodoxos, y salió a la calle para predicar directamente a las multitudes los sublimes principios de la vida espiritual. Escrito está que Alayaj, el gran maestro sufí, enseñó con su palabra y con su ejemplo viajando incansablemente por el Irán, la India, el Turquestán, etc., llegando hasta las mismas fronteras de la vieja China. El gran maestro Alayaj era fuera de toda duda un tremendo revolucionario. Los políticos celosos y envidiosos lo acusaban de peligroso agitador, los doctores de la ley, de confundir lo humano y lo divino, hasta los mismos maestros del sufismo no tuvieron inconveniente en acusarle de romper la disciplina de lo arcano al divulgar los misterios esotéricos entre las gentes y como es apenas normal en todos estos casos, no faltaron jueces dispuestos a condenarlo por muchos supuestos delitos tales como el de farsante, impostor, mago negro, hechicero, brujo, profanador de los misterios, alborotador del pueblo, ignorante predicador, enemigo del gobierno, etc. Alayaj, el gran místico sufí es encerrado en una infame prisión por 9 años y luego vilmente mutilado y ejecutado el 27 de marzo de 922, en el año 309 de la Égira. Cuentan las sagradas tradiciones del Islam que cuando vino la noche terrible en que debía ser sacado de su calabozo hacia el alba para ser ajusticiado, se puso de pie y dijo la plegaria ritual prosternándose 2 veces. Dicen los que le vieron que concluida su plegaria, repitió sin cesar: engaño, engaño, hasta el final de la negra noche y después de un largo y profundo silencio, exclamó: verdad, verdad y volvió a erguirse. Ciñó el velo de su cabeza, se envolvió en su bendito manto, extendió sus sagradas manos cristificadas, volvió su divino rostro en dirección a la Kaaba, entró en éxtasis y habló con su Dios interno. Cuando salió de la prisión ya de día, las multitudes lo vieron en pleno éxtasis de júbilo danzando feliz bajo el peso de sus cadenas. Los verdugos le condujeron sin misericordia alguna a la plaza pública donde después de haberle flagelado con 500 azotes, le cortaron las manos y los pies. Dicen las viejas tradiciones del mundo árabe que Alayaj fue crucificado después de la flagelación y de la mutilación y que muchas gentes le oyeron hablar en éxtasis con el Padre que está en secreto desde su propio Gólgota. Oh Dios mío. Voy a entrar en la morada de mis deseos y allí contemplaré tus maravillas. Oh Dios mío. Si tú manifiestas tu amor aún a aquel que te perjudica, ¿cómo entonces no lo darías a aquel que es perjudicado en ti? Después de esta plegaria salida del corazón santísimo de Alayaj, las gentes que presenciaron el suplicio vieron a Abu Bakr al-Shibli, quien avanzando hacia el patíbulo gritó muy fuerte el versículo: ¿no te habíamos prohibido recibir ningún huésped, sea hombre o ángel? Luego le dijo: ¿qué es la mística? Alayaj le respondió: su grado menor, aquí lo ves. ¿Y su grado supremo? Tú no puedes tener acceso a él, y no obstante, mañana has de ver lo que acontecerá. Yo lo atestiguo en el misterio divino en que existe y para ti permanece oculto. A la hora vespertina, cuando llegó la hora de la plegaria, vino la orden del cruel califa sanguinario autorizando degollar a la santa víctima, pero los verdugos dijeron: es demasiado tarde, dejémoslo para mañana. Muy de mañana se cumplió la orden del califa y Alayaj aún con vida todavía fue bajado de la cruz y lo condujeron para cortarle el cuello. Cierto testigo lo oyó decir en voz muy alta: lo que quiere el extático, es el único, solo consigo mismo. Luego lleno de éxtasis recitó el siguiente versículo sagrado:
Los que no creen en la última hora son arrastrados a ella con prisa. Pero los que creen la esperan con un temor reverencial, pues saben que ella es la verdad. Así con estas solemnes palabras concluyó la vida del omnicósmico y santísimo Alayaj. Su venerable cabeza bendita cayó